Era el año 2019 cuando aquella epidemia, primero así decretada, comienza a surgir. Ataca un pueblo, una región, un continente y luego todo el globo terráqueo. Entonces, ya catalogado como pandemia mundial, se expande por cada rincón de la tierra, dejando muerte por donde pasa, ruina, escasez, hambre. Ahí cae un abogado que tenía una hermosa familia, o al menos eso creía él. Cae bajo los efectos del COVID, enfermo, con una esposa que acababa de dar a luz un hijo varón que habían elegido poner por nombre Pablo. El abogado le dice a su esposa que cuide a su hijo en caso de que él no pudiese continuar adelante. Todo se le había quedado a ella para asegurar el futuro de ella y de su hijo. Pero este abogado había hecho algo, había dejado un recurso en un lugar ahí donde nadie sabía, sin un motivo aparente, solo así le indicó a su contador y a su abogado que ese recurso lo dejaran y que solo fuese utilizado después de su muerte con una carta, con un testimonio que él tenía dentro de esa caja fuerte. Todo lo demás fue en posesión de aquella madre. Madre que al ver que aquel abogado empeoraba, tomó distancia, se alejó, tomó los recursos y dio al padre del niño prácticamente por muerto. Así estuvo debatido entre la vida y la muerte durante varios meses. Al tiempo, salió, al año, pudo recuperarse. Entonces comienza la etapa de crecimiento de aquel bebé que ya tenía 1 año y medio de vida. La madre comienza a contar una historia de un padre ausente, de un padre que abandona, según para no causar dolor ni trauma al niño. El niño crece con ese dolor en su corazón de haber sido abandonado por un padre. Un día, cuando este niño ya razonaba a sus 7 años de edad, entonces aparece un señor en el colegio, porque el niño tenía problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas de atención, debido a que la madre había elegido un camino donde había llevado a varios hombres a casa, provocando un descontento en el hijo, un malestar, y lo había desatendido un poco. Entonces, aquel señor aparece en el colegio, reconoce a Pablo y le dice, y le da un sobre. Le dice: sé que no me conoces, pero tengo un regalo para ti. Le da un sobre y le dice: es un rompecabezas para que lo armes, para que arregles lo que está roto. Entonces, el niño agarra el sobre, un poco temeroso porque era alguien desconocido, pero agarra el sobre. Lo lleva a su salón y le da apertura a aquel sobre. Eran pequeños fragmentos de fotos que comenzó el niño a armar, lo que le llevó toda la sesión de clase de aquel día. El niño se da cuenta de que no era solo una foto, sino varias fotos, las cuales él fue armando como un rompecabezas tras otro, como una escalera. Y entonces se da cuenta que es toda la etapa de su infancia, desde su nacimiento hasta la actualidad. ¿Quién era aquel hombre?
Preguntó ese niño en su cabeza. Solo podía ser alguien porque estaba presente en aquella foto, no solo desde su nacimiento, sino antes de su nacimiento, cuando aún estaba en la panza de su madre. Aquel hombre que había aparecido no podía ser otro que su padre, aquel abogado que un día se debatió entre la vida y la muerte. Detrás de cada foto que el niño había armado, había un escrito para él, contando la verdadera historia y diciéndole que tenía que darse la oportunidad de arreglar aquello que estaba roto. Que a lo mejor él estaba roto por dentro, por los engaños de alguien, pero que el bien siempre vence el mal. Ese padre y ese niño se reconciliaron. Ese niño creció porque se dio cuenta de que su padre, a pesar de estar ausente físicamente, nunca estuvo lejos de él. A pesar de la enfermedad, se repuso ante eso y permaneció con la esperanza y la fe de volverlo a ver, de volverlo a abrazar, de volver a estar con él. Aquella caja fuerte que no se había abierto en el momento que se abrió una vez salió del hospital, lo que tenía era un capital, sí, para él poder equilibrar los estudios de su hijo. Y toda y cada una de estas fotos que habían sido indicadas a tomar por su abogado para cuando él saliera del hospital, porque él había decretado por fe que iba a salir. Este hijo creció y se graduó y entró en una firma de abogado. No guardó rencor contra su madre, a pesar de que sí estuvo en descontento con cosas y situaciones las cuales ella no manejó de la mejor manera. Él, Pablo, hoy vive con su padre, pero no abandonó a su madre, no. También sustenta la vejez de su madre. Solo tomó un poco de distancia, pero la visita regularmente, porque ella eligió un camino inadecuado y provocó una fragmentación en su interior que no debió ser necesaria. El hijo tuvo que armarse a sí mismo y toda su infancia a través de fotos para encontrarse, para reparar el dolor que llevaba adentro y que esto lo ayudara a reparar una familia que había sido rota por la mentira y a restaurar una relación. A veces nosotros estamos rotos por dentro y queremos arreglar lo que está afuera. Queremos arreglar el mundo, queremos arreglar la sociedad, pero esto no es posible si no nos arreglamos desde nuestro interior. Un consejo: inicia por ti mismo, no por los demás. No veas la paja de tu hermano. Empieza a tratar de sacar la viga primero que hay en tu ojo. Empieza a repararte a ti. Ese dolor que han causado en ti a través de mentiras, de engaños, de traiciones, de lo que sea que haya ocurrido, empieza a trabajar en la foto tuya. Y luego que trabajes en ti, trabaja en lo más cerca que tienes, que es tu familia. Entonces, posteriormente, trabaja en tu ambiente. Y yo te aseguro que tanto tú, tu familia, tu ambiente van a cambiar y tomarán el camino adecuado. Y entonces vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no tiene y que no entiende. Y no te entenderán y te dirán loco. Pero ya tú estarás en un plano espiritual que no permite que entre la oscuridad, porque donde hay luz no hay tiniebla. Pero para eso es necesario agarrar aquel sobre, rasgar, abrir y empezar a armar ese rompecabezas para armarnos nosotros mismos. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.